Ya. Listo, ya empezó. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras. Bueno, me presento. Mi nombre es Lexia Nixa Núñez Domínguez y presento a mis compañeras Lenny Lama, Mari Ru Nieves, Mayrobi Ramírez y Ana Vanessa Vega. Hablaremos sobre los acontecimientos políticos, sociales, económicos y de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1990 y 2000. El gobierno de Alberto Fujimori en el Perú entre 1990 y 2000 fue un periodo marcado por una serie de acontecimientos que dejaron una huella indeleble en la historia del país, tanto en términos políticos, sociales, económicos y de corrupción. Si bien en su administración inicialmente recibió apoyo y reconocimiento por medidas económicas y políticas que establecieron la situación caótica que enfrentaba el país en ese momento, como la hiperinflación y la crisis económica, también estuvo plagada de controversias y acciones cuestionables que han dejado secuelas profundas en la sociedad peruana hasta la actualidad. Por ejemplo, el autogolpe en 1992, donde se disolvió el Congreso, que generó críticas internacionales. Ante este contexto surge la siguiente controversia. ¿Considera que el gobierno de Alberto Fujimori entre los años de 1990 y 2000 fue favorable para el Perú actual? En cuanto a nuestra postura como equipo, estamos a contra del gobierno de Alberto Fujimori, ya que en su gobierno en el Perú en 1990 y 2000 estuvo marcado por violaciones a los derechos humanos, corrupciones, autoritarismo, así como se incluye la esterilización forzada de mujeres indígenas, violaciones de la libertad de prensa y disolución del progreso de 1992. Por otro lado, se adquirió ilegalmente medios de comunicación para controlar la información y manipular la opinión pública, corrupción electoral. Para sustentar nuestra postura, se consultaron a los siguientes autores. Farid Maktub, con su artículo publicado en el periódico La República titulado Así Fujimori dejó el país, donde hace un panorama económico entre 1990 y 2000 con indicadores macroeconómicos sobre los niveles de pobreza durante estos años. Asimismo, se tomó en cuenta la información proporcionada por Fernando Rospigliosi en su artículo publicado en la revista virtual latinoamericana Nueva Sociedad, titulado sobre Fujimori y el niño, campaña reeleccionista en aguas turbias. En este artículo se hace mención sobre los acontecimientos políticos que caracterizaron el gobierno de Alberto Fujimori. Es así que estos autores apoyan nuestra postura, ya que se evidencian varios de los acontecimientos que se mencionan en nuestros argumentos. Respecto a los cambios que identificamos sobre nuestro tema en la actualidad, es necesario recalcar que el fujimorismo reforzó y avanzó la tradición de una posición conservadora, fuerte, tradicional y profundamente autoritaria. Con todos los añadidos que le dio Fujimori, fue parte de una triste tradición peruana. Desde tener siempre la candidatura de Keiko Fujimori en varias elecciones, defendiendo destructivamente por dónde va la nación, hasta la discusión actual respecto al indulto a Alberto Fujimori. Esto despierta grandes pasiones y condiciona en buena medida las reacciones de la gente, desde la oposición entre la población en favor de la democracia hasta el fujimorismo como sinónimo de la dictadura que persiste todavía en gran medida, aunque da signos claros de vejez ante el desarrollo de nuevas corrientes y circunstancias. Asimismo, algunas de las permanencias que aún persisten en el Perú tenemos la herencia económica neoliberal, que a pesar de los cambios del gobierno y las políticas implementadas en años posteriores, algunas de estas características del modelo económico se mantienen en el Perú. Si bien han habido ajustes y modificaciones, la orientación hacia políticas de apertura económica y cierto favorecimiento al sector empresarial han continuado en diferentes grados, aunque con adaptaciones y reformas a lo largo de los años. La crisis institucional y desconfianza política, el autogolpe de Estado y la concentración de poder en manos de Fujimori dejaron una marca en la percepción de la política y las instituciones en el Perú. Prácticamente la desconfianza estaba viva. El impacto social de los casos de corrupción
corrupción y las violaciones de derechos humanos, estos casos de corrupción durante el gobierno de Fujimori y los Vladivideos dejaron secuelas en la sociedad peruana, la desconfianza hacia las autoridades, así como la lucha por la justicia y el respeto a los derechos humanos de las víctimas. Esto sigue siendo temas de relevancia y debate en el país. Finalmente, la herencia dejada por el periodo del gobierno de Fujimori aún tiene efectos y repercusiones en la realidad actual de nuestro país. Muchas gracias.